Terminamos la previa a este Gran Premio de Singapur analizando los reglajes, es decir, la puesta a punto, vemos la telemetría para confirmar y expresar de otra manera todos estos detalles técnicos que vamos a ver aquí y luego terminamos utilizando todo esto que vamos a explicar para hacer una especie de predicción de por dónde puede ir cada equipo, qué dificultades puede tener, si es un circuito que se adapta más, que se adapta menos, ¿vale? Entonces, empezando por los reglajes puramente, la puesta a punto del coche y demás, fijaos que es un circuito que ya lo veíamos, era bastante corto y que además las rectas pues eran bastante cortas. Teníamos una por aquí, otra por aquí. Estas rectas son de unos 700-800 metros para que lo contextualicéis con la de Bakú, que eran 2 kilómetros a fondo. Este tramo de por aquí sí que es bastante más corto, la recta de meta también. Es como que tenemos dos rectas medias tirando a cortas y otras dos que para ser rectas pues también son bastante cortas. Para ser zona de DRS sobre todo son bastante cortas. Esto ya nos va a indicar que es un circuito de carga aerodinámica alta, es decir, la configuración de los alerones va a ser de alta carga aerodinámica y además con un ángulo de incidencia bastante pronunciado. Esto hará que además cuando se abra el DRS pues se saque mucho más beneficio. El DRS abierto hace que el flap principal esté más horizontal en vez de más vertical. Si tú tienes un flap visto desde lateral, por supuesto, así, cuando abre el DRS hay mucho cambio, pero sin embargo, si tú tienes uno tipo Monza que ya de por sí era así, pues bueno, cuando lo abra se va a poner un poquito más horizontal, pero evidentemente la diferencia es mucho menor. Aquí es muy importante tener DRS precisamente por eso, no porque te vaya a facilitar la vida a la hora de adelantar o porque vayas a ganar muchísimos kilómetros por hora después de una recta larguísima, porque no hay esas rectas, pero sí que si consigues tener un poquito más de velocidad punta aquí, aquí, aquí y aquí, pues hombre, eso que te quitas si son unos kilómetros por hora extra de velocidad. Aún así hay que poner una carga aerodinámica alta, como decía, no tan extrema como en Mónaco, porque por ejemplo este tramo de aquí y este tramo de aquí sí que te pueden penalizar un poco la velocidad punta si llevas un reglaje tan exagerado como el de Mónaco. Es que allí no tenemos rectas así, el circuito era todavía más corto, entonces evidentemente no nos penalizaba en absoluto el drag, entonces por eso se pone aquí un poquito menos, pero ya digo, muy poco. Incluso aunque nos quitamos esta zona tan revirada que teníamos antes, realmente sigue dando igual. Bueno, estas curvas las seguimos manteniendo, lo que nos hemos quitado es esto. Aún así, es un circuito en el que merece la pena poner mucha más carga aerodinámica y, como decimos siempre, la clave puede estar en el balance aerodinámico. Es un circuito en el que tener un balance aerodinámico atrasado nos puede ayudar especialmente, es decir, poner un poquito más de carga en el alerón trasero que en el alerón delantero, siempre dentro de sus referencias, ¿vale? Sabéis que se genera carga con este alerón, con este y también con el suelo, junto con el difusor. Se calcula o se estima en torno a un 70% lo que se genera con el suelo, que para ello tenemos que poner el coche bastante más bajito. Eso sí que puede ser un problema aquí, luego lo vemos con el tema de suspensiones, pero hablando de alerones y aerodinámica, sí que es cierto que tener esa carga aerodinámica atrasada, es decir, generar más carga aquí y con ello más apoyo aquí, nos va a ayudar bastante. Es un circuito de muchísima tracción, es decir, de salida de curva media y lenta. Aquí es un poco importante, aunque no mucho, aquí es clave para tener más velocidad en toda esta zona. La curva 5 es de velocidad media alta, entonces tiene una influencia media esto de la tracción, pero luego en la 7 también es importante para este tramo pequeñito, en la 8 para este tramo, en la 9 es más o menos de velocidad como la 5, un poco menos, también la vimos el otro día, pero te va a ayudar todos estos metros. Es decir, no solo es cuántas curvas de velocidad media y baja tienes, sino que hay después de esas curvas. Por ejemplo, después de las 10 tienes una serie de lazadas que vas perdiendo velocidad poco a poco, no sería muy importante. La salida de la 13, una curva cerradísima, con el asfalto de baja agarre, se tiene que meter muchísimo giro de volante. Es fundamental la tracción porque eso te va a dar velocidad en toda esta recta. Lo mismo con la 14, te da velocidad en toda esta recta. Y más o menos con la 16, pero sí que es verdad que hay que ir a medio gas ya la 17, luego la 18 y la 19 son más rápidas, entonces no tanto. Por eso es una... Y si tienes ese balance aerodinámico atrasado, como decíamos antes, te induce ciertos subvirajes, es decir, hace que el coche sea un poco más estable, que eso en Singapur te puede ayudar con el bajo agarre que tiene el asfalto, y además cargas más el tren trasero, que es el que empuja el coche, porque esto en Fórmula 1, como decimos siempre, son tracción trasera, es decir, son las ruedas traseras, esta y esta, las que se encargan de empujar el coche, porque todo el tema de la unidad de potencia con la caja de cambios, el diferencial y demás, transmiten ese par a este tren trasero. Así que muy importante la carga aerodinámica. Luego, el tema de las suspensiones es fundamental porque volvemos a tener un circuito urbano. Las suspensiones se tienen que encargar de que el tren delantero tampoco pierda agarre, no solo que lo tenga el tren trasero, sobre todo ya digo en esas salidas de curvas que son tan lentas como la 13, la 14. Esas quizás son las dos más críticas, pero bueno, luego por ejemplo la 3 también, así que ahí tienen que jugar mucho las suspensiones y es interesante que por ejemplo en Bakú también era importante la salida de curva, pero era un circuito en el que la eficiencia aerodinámica era muy importante porque tenías muchas curvas de velocidad media y baja
como las que tenemos en Singapur, pero luego una recta de 2 kilómetros o un tramo de 2 kilómetros a fondo. Eso en Singapur no lo tenemos, por lo tanto no tienes que buscar tanta eficiencia, tienes que buscar más bien tener un poco más de carga aerodinámica. Es decir, en Bakú si tenías un poquito menos de carga aerodinámica y eso te ayudaba a ir mucho más rápido en recta, vale, penalizas en el resto del circuito, pero luego lo recuperas en la recta. En Singapur no funciona así. En Singapur si quitas carga es que vas a recuperar muy poquito velocidad aquí y aquí, o tiempo por vuelta, incluso aquí quizá un poco antes de la 14, pero no tanto como en Bakú. Entonces, esa eficiencia aerodinámica no es tan importante porque no tenemos tramos de rectas tan largas, así que eso pasa casi a un segundo plano y eso es una especie de alivio para las suspensiones porque en circuitos así quieres llevar las suspensiones lo más bajitas y rígidas posible. Así haces el coche más eficiente aerodinámicamente hablando y vas mejor tanto en curva como en recta. Problema que al tener las suspensiones tan rígidas y encima con los neumáticos con las presiones mínimas tan altas como había en Bakú, es facilísimo que lleguen a rebotar los neumáticos, la rueda, toda la suspensión en general. Y eso en Singapur quizá no lo tengamos porque como no es tan importante, o al menos no tan importante como en Bakú esa eficiencia aerodinámica, pues tener un poco más de rango de funcionamiento de las suspensiones y que tengan por lo tanto más facilidad para absorber y disipar la energía que se generan todos esos baches y demás. Así que sí, sigue siendo circuito urbano, sí, seguimos teniendo mucha curva de velocidad media y baja, incluso más, pero podemos jugar de forma un poco más tranquila con las suspensiones. En cuanto a los frenos, que es otro tema que solemos mirar, ya sabéis que se controla, bueno, de lo que solemos hablar aquí al menos para simplificarlo, tanto la refrigeración como el balance de freno, que espero que también os ayude por sobre todo el tema del simulador y tal, bueno, sobre todo el balance de freno, ¿vale? La refrigeración, empezando por ahí, es fundamental, no queda otra, hay que meter muchísimo aire a los frenos. No tenemos una recta larguísima como en Bakú, sí que tenemos tramos de descanso para los frenos, como puede ser, por ejemplo, esta recta y esta, entre la 13 y la 14 un poco también, en recta de meta más o menos, porque la 19 ya se va haciendo a fondo, pero la 1 frenada fuerte, la 3 se vuelve a frenar, la 5 se vuelve a frenar, la 7 una frenada también bastante fuerte, se toca freno para la 8, se toca freno para la 9, se frena muy fuerte otra vez para la 10, se toca freno para la 13, se frena muy fuerte para la 14, se frena muy fuerte otra vez para la 16 y otra vez se toca freno para la 18. Ya vimos que eran 11 frenadas y si hacemos una categorización y ponemos un límite fijo, pues nos salían 3 frenadas fuertes, pero hay varias que se pueden asemejar bastante. De todas formas, ahora revisamos los gráficos de telemetría y ya vais a ver cómo el tema de los frenos era bastante complicado. No queda otra, hay que refrigerarlo sí o sí, eso nos va a quitar eficiencia aerodinámica porque estamos dedicando aire a meterlo por los conductos de refrigeración y eso hace evidentemente que se genere un poco más de drag sin downforce a cambio. Aún así es que hay que hacerlo sí o sí porque como se te sobrecalienten los frenos encima con las altas temperaturas que va a haber, estás perdido. Si no es en la vuelta 15, es en la 40 y si no en la 50, al final vas a tener un problema de sobrecalentamiento y si el coche no te frena en Singapur, te aseguro que 1, lo vas a pasar mal, 2, vas a pasar miedo porque el piloto dentro de ese circuito es una tortura y número 3, vas a tener que terminar abandonando en el peor de los casos también. Y luego en cuanto al balance de freno, es interesante que realmente es un circuito que si tú buscas esa eficiencia máxima en frenada y demás que solemos decir, incluso para apurar la frenada en adelantamientos y defensas y todo eso, conviene adelantar un poquito el balance de freno, sobre todo para la curva 1, para la curva 7, la 14, todas estas frenadas tan fuertes, incluso la 16 ahora. Ahí tener un balance de freno adelantado hace que el coche sea un poquito más eficiente y sobre todo si tienes que adelantar apurando frenada que te ayude un poco y en el caso de que bloquees, que se bloquee el tren delantero y te vayas largo, no que llegues a hacer un trompo, que bloquees con las ruedas traseras, que entonces ya sí que sí es un desastre absoluto. Pero, cuidado, es verdad que hay otras curvas como la 5, como la 9, incluso alguna como la 11 o la 18, son curvas en las que no hay que pegar un pisotón muy fuerte del freno. Entonces, hay dos opciones. Los que estáis en el simulador y tal, que no podéis controlar tanto, pues o vais cambiando entre adelantar y atrasar el balance en función de la zona o dejáis un punto intermedio. En el caso de los Fórmula 1, pues como controlan cómo se va atrasando el balance de freno en función del porcentaje de presión que se ejerza sobre el pedal, pues evidentemente las frenadas fuertes se adelantan mucho, pero luego para la 5, por ejemplo, que no es una frenada tan fuerte, o estas curvas, que bueno, que es un toque de freno y tiras el coche reduciendo incluso alguna marcha, pues eso te puede ayudar. Muy importante también, la reducción de marcha que ayude a frenar el tren trasero y que haga que el coche entre mejor en curva. Por cierto, hablando ya de frenada, lo completamos ya que tiene el sistema brake-by-wire con el freno trasero y tal, conectado a la unidad de potencia. Es un circuito que no tiene nada que ver con Bakú en cuanto a recuperación de energía. En Bakú estábamos 2/3 del circuito recuperando la mayor cantidad de energía posible con el MGUK por las frenadas y demás, y luego una recta de meta enorme, larguísima, en la que se nos gastaba la batería por completo. Eso no lo tenemos aquí. Aquí la gestión es mucho más fácil porque pensad que prácticamente en
esta zona generas bastante, en esta también, o sea, recargas la batería, aquí la descargas, pero luego rápidamente vuelves a cargar, aquí descargas, otra vez vuelves a cargar, aquí apenas descargas, puedes recargar aquí un poquito, descargas, vuelves a cargar, descargas, vuelves a cargar, entonces da mucho más respiro el tema de la batería aquí que en Bakú. Y ya para resumirlo todo, pasamos a la telemetría, que tampoco quiero quitaros demasiado tiempo, la tenemos por aquí. Esto es con el trazado anterior, no el del año pasado, sino el del anterior, cuando no nos habíamos quitado todavía, pues os la pongo rápidamente. Estas 4 curvas extras que ya no las tenemos, ¿vale? Entonces tenedlo en cuenta. Fijaos que tenemos aquí, bueno, la recta de meta, que sería esta, tampoco muy larga, la curva 19 es muy rápida, bueno, 18 y 19 realmente, que se hacen, lo vimos en el último vídeo, como si fuesen fluidas las dos, como si fuesen una única curva muy larga. Esa es la única curva que puede sobrecalentar especialmente el neumático delantero derecho, pero bueno, aparte de eso, se empieza la recta de meta con bastante velocidad por esas 2 curvas rápidas, pero luego es verdad que no es muy larga. Rectas largas que tenemos, esta que une las curvas 5 y 7, la curva 6 está ahí en medio, pero incluso se abre DRS. Luego tendríamos entre las curvas 13 y 14, que es a partir de aquí, entre esta, y luego lo que nos hemos quitado es todo este tramo de tener que estar soltando el acelerador, tocando todo el rato el freno y demás. Pensad que ahora desde aquí hasta aquí más o menos, un poquito antes, porque ahora la frenada es más fuerte, vuelve a ser a fondo. Es muy parecido ese tramo a fondo al que tenemos aquí, que es entre las curvas 5 y 7. Insisto, como tenemos aquí la curva 6 en medio, pues aquí seguimos teniendo la curva 15 en medio, pero como si no existiese realmente. Así que esos son los tramos de descanso para los frenos. El resto del circuito, fijaos cómo es. Todo el rato, insisto, omitid esto, que esto ya no es tanta frenada. Aquí estas 3 frenadas no las hemos quitado, aunque la última fuese pequeñita. Y todo esto se hace una vuelta tras otra, con unas condiciones de altísimas temperaturas, altísima humedad, puede que incluso llueva, el asfalto va a ir mejorando muchísimo. Si llueve va a ser el caos absoluto porque es muy complicado encontrar el feeling de los neumáticos, pero es que aunque no llueva en la carrera, el asfalto va a ir mejorando un montón y hay que ir encontrando los límites de los neumáticos, que es bastante complicado en esas condiciones. Recuerda, circuito urbano de bajo agarre, que encima llueve, se limpia toda la pista y luego hay que ir engomándola de nuevo. Muy complicado el circuito, fijaos que no hay respiro. Si el ingeniero tiene que mandar mensaje radio que aproveche esta recta, la de meta más o menos, pero no da mucho tiempo, y luego la nueva que tenemos por aquí, porque si no el piloto se va a estresar un montón. Y para terminar, esto es el gráfico de la temperatura de los frenos. Fijaos que sí que tenemos este tramo que se refrigera bastante, pero luego volvemos a sobrecalentar. Y con sobrecalentar también se entiende que estamos cargando la batería para luego descargarla en todo esto. Es relativamente parecido el gráfico de la temperatura de los frenos con la recarga y descarga que hace el MGUK. Entonces, cuando sube mucho la temperatura, realmente es como si estuviésemos cargando mucho la batería y luego cuando baja, descargándola. Insisto, solo con el MGUK, que luego tenemos el MGUH, que es el que se conecta al turbo y demás, que carga y descarga por su cuenta, aunque estén conectados a la misma batería. Y fijaos que lo que nos hemos quitado es una zona de aquí de bastante sobrecalentamiento, que ahora se parece más a esta que tenemos al principio. Yo creo que es el más complicado de toda la temporada, incluso más difícil que en Mónaco, porque aquí las temperaturas altísimas, el porcentaje de humedad, velocidad más alta que en Mónaco, aunque no tengan prácticamente respiro. El asfalto que se va a ir engomando con bajo agarre del principio al final, con los muros. Es que es una serie de cosas que para mí personalmente, insisto, es el circuito más complicado. Y dicho esto, ¿qué equipos pueden ir bien y qué equipos pueden ir mal? Pues vamos a empezar por ahí, precisamente por la dificultad del trazado, porque creo que va a ser una prueba de fuego absoluta para Colapinto, que es su tercera carrera en Fórmula 1. Sí que ha habido una buena progresión en el sentido de que primero es Monza, que es un circuito más normal, con bastantes rectas, no tiene muchas curvas, el asfalto tiene muy buen agarre. Luego pasó a Bakú, que es como un punto intermedio entre Singapur y Monza, y ahora nos vamos a Singapur, que para mí es el circuito más complicado. Es como que ha pasado en 3 carreras del más fácil al más difícil, en mi opinión personal, por supuesto. Así que va a ser una prueba de fuego, y además aquí sí que es verdad que Williams lleva evoluciones y se supone que va a mejorar el coche en general, pero no es un circuito demasiado fácil para sacar información de las nuevas evoluciones y demás. Es muy complicada la puesta a punto también del coche para que el piloto vaya cómodo, y encima, ya digo, las condiciones son muy complicadas. Si le vemos sudando y cansadísimo después de cada carrera en Singapur, va a ser una locura. Aún así yo confío en que lo pueda hacer bien, que se centrará sobre todo y que no intentará hacer heroicidades, porque en Singapur te pueden salir muy caras. El Williams tiene el punto fuerte en las rectas, aquí apenas hay, entonces yo creo que el rendimiento del Williams será complicado que llegue incluso para estar en Q3, para puntuar y demás.
Lo bueno, que es un circuito tan caótico y unas carreras que suelen ser tan caóticas que puede pasar cualquier cosa y te puedes ir aprovechando para escalar posiciones. Veremos, no creo que esté al nivel de Albon todavía, que está rindiendo además este año también bastante bien. Y luego creo que sus rivales directos van a seguir siendo Aston Martin, pero creo que estarán un poquito por encima. Es un circuito de mucha frenada, de salida de curva media y luego no tenemos zonas de muchísima velocidad como era en Bakú. Entonces da la sensación de que Aston Martin es como que no encuentra del todo ese balance aerodinámico, esa eficiencia aerodinámica correcta, y en circuitos como este no pasa nada. Así que yo creo que van a estar más o menos ahí peleando por ser ese quinto equipo. Creo que van a estar más o menos como en Bakú, pero yo en Bakú vi un poquito por encima Williams y un poco por debajo Aston Martin, y creo que va a ser ahora al revés, pero insisto, puede ser una carrera tremendamente loca y por cierto en la que cuenta mucho el piloto, así que si hay algún piloto que destaca especialmente, sobre todo en condiciones de lluvia y demás, aquí puede ser bastante interesante la carrera. Luego, si seguimos subiendo un poquito, creo que el cuarto equipo va a seguir siendo Red Bull, porque es verdad que imagino que irán un poquito mejor que en Bakú, porque no tenemos esos problemas que comentaba antes de las suspensiones, de que el coche rebotaba tanto, pero sí que es verdad que el año pasado fue la única carrera que no ganaron, la de Singapur, y lo sigo viendo con problemas en circuitos urbanos. Lo bueno es que a Pérez se le dan especialmente bien los circuitos urbanos. Para ello, saber si entre un Verstappen que pueda encontrar la puesta a punto del coche correcta y un Pérez que se siga viniendo arriba con los circuitos urbanos, puede sacar los máximos puntos porque los necesitan para no seguir hundiéndose. Luego en tercera posición creo que estará Mercedes, o veo yo al menos a Mercedes así en el análisis previo, porque no sé exactamente cómo estarán de ritmo ni de clasificación, pero es un circuito en el que si clasificas bien, que tanto Hamilton como Russell les hemos visto hacer clasificaciones espectaculares y que encima está la posibilidad de lluvia, yo creo que pueden tener mucho ganado, y si quedas, aunque no sea la pole, pero quedas segundo o tercero, es un circuito que te permite conservar esa posición hasta el final si no la lías con la estrategia, que la ha liado Mercedes bastantes veces este año con la estrategia, pero no es un circuito de mucho desgaste en el que ir con 2 vueltas de más o de menos en el neumático te vaya a penalizar mucho. Así que creo que en este caso lo tiene todo a favor Mercedes para colocarse como tercer equipo, pero me cuesta mucho pensar que va a llegar a los dos de arriba, que seguirán siendo, intuyo, McLaren y Ferrari. Y quizá en ese orden, yo creo que McLaren va a estar primero, Ferrari segundo, porque a McLaren lo veo muy fuerte. Daba la sensación en el Gran Premio anterior, en Azerbaiyán, que el Ferrari era un poquito más rápido, pero es que viendo el ritmo que marcó Norris, con 20 vueltas de neumático más que el resto, cuando estuvo el aire limpio por delante, cuando paró Albon, a mí me da la sensación de que el McLaren sigue siendo imparable, sea cual sea el circuito. Que Leclerc ganó en Mónaco, que es un circuito muy parecido a este, que sí que se ha visto a McLaren con ciertos problemas, incluso a veces por la puesta a punto del coche, pero yo creo que en el cómputo general McLaren lo que tiene que hacer, por supuesto, es no liarla en clasificación, que va a ser bastante complicado porque es un circuito muy pequeñito y evidentemente te puede quedar fuera si las condiciones van cambiando tanto, si te encuentras tráfico y demás. A partir de ahí, no sé quién se llevará el gato al agua. Entiendo que si los dos McLaren están delante, dejarán a Norris primero, vaya primero o segundo, y luego Ferrari tendrá que remar. Entiendo yo, pero ya digo, es un circuito que está tremendamente abierto para sorpresa por todas partes. Así que veremos si acierto en alguna posición o no. De todas formas, sabéis que esto lo comentamos siempre en los directos que hacemos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante. Como siempre, no olvidéis pasaros por Level Up Academy, que yo os enseño todo lo que os podéis imaginar de Fórmula 1, de mecánica, de reglaje, de telemetría, de estrategias de carrera, de técnicas de pilotaje. Tenéis absolutamente de todo y por un precio de 15 euros al mes. Y es que con esos 15 euros os incluye absolutamente todo. Yo incluso os invito a que busquéis el curso que queráis por ahí de automovilismo, que vais a ver el precio que tiene, y yo siempre le doy un enfoque 100% práctico. Tenéis todo el contenido que queráis, podéis empezar desde abajo o si ya tenéis cierto nivel ir profundizando en el tema que queráis, y en el caso de que estéis suscritos y no esté el curso que queráis o digáis, me gustaría un curso más avanzado de esto, me lo podéis pedir porque desde vuestra cuenta tenéis una pestañita que pone nuevo curso y me decís, pues mira, me gustarían otros 3 cursos de aerodinámica, uno más avanzado de Fórmula 1, otro de GTs y otro de no sé qué. Pues si veis que no está el curso, que a lo mejor es difícil porque hay más de 50 que necesitáis, pues me lo pedís y lo saco en cuanto pueda. Así que lo dicho, gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo y nos vemos después de este gran premio haciéndole un buen análisis.